Un perceptrón es una unidad de procesamiento simple, capaz de trabajar sobre sus entradas para arrojar un valor de salida. Este valor de salida separa al conjunto de sus entradas en dos. Existiría una región positiva, que es aquella para la cual la suma de los valores de entrada supera el umbral, y una región negativa, en la cual el umbral supera a los valores de entrada. Imaginemos, por ejemplo, una neurona en la corteza visual que recibe información sobre una pequeña sección ocular. En este caso, la salida de esta neurona sería positiva si la luz que recibiese de esa región ocular sea mayor al umbral, y su salida sería negativa, o bien vendría a cero, en el caso de que la luz que reciba de esa sección ocular no supere el umbral. Este sentido de que cada perceptrón puede responder a una sola pregunta, a combinar sus entradas de determinada manera para arrojar un valor que puede ser o bien positivo o bien negativo, resulta de gran utilidad en el sentido de que podemos utilizar una gran cantidad de procesadores simples para obtener resultados complejos. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en un cerebro humano. Una neurona es capaz de abstraer información a partir de sus entradas. Volviendo al ejemplo de la filmina pasada, esta neurona ubicada en la corteza visual recibe información sobre la luminosidad recibida en ciertos conos y bastones del ojo y es capaz de responder la pregunta de si en esa región existiría luz u oscuridad. ¿Cómo hace entonces un cerebro humano para representar conocimiento? Se necesitarían, para empezar, una cantidad de neuronas suficientes para recibir la luz que llegue a todo el ojo. Estas neuronas estarían organizadas en una capa, que a su vez alimentaría con sus salidas a otras capas más complejas y más abstractas. Organizado de esta manera por capas, cada capa que se avance aumenta un nivel de abstracción en la posibilidad de representación, llegando por último quizás a conceptos. Aquí tienen un ejemplo de TensorFlow, el Playground, para que puedan experimentar lo que es diseñar y entrenar una red neuronal. Bueno, pasamos ahora al aprendizaje no supervisado. Recordemos, el aprendizaje supervisado trabajaba con un conjunto de entradas asociado a un conjunto de salidas. Es decir, contábamos con la categoría a la cual debería pertenecer ese dato en particular. En el aprendizaje no supervisado no es necesaria tal etiqueta para realizar un procedimiento. Como pueden ver en el gráfico, habría tres conjuntos de cruces que tras un proceso de entrenamiento quedarían asociados. Esta cruz sería verde, esta cruz sería azul y así sucesivamente. El aprendizaje no supervisado también está basado en principios de la biología. En este caso, el principio asociativo y de autoorganización. Hebb, en 1949, acuñó la frase de que las neuronas que se disparan juntas se cablean juntas. Esto quiere decir que cada neurona tiende a parecerse al comportamiento de las neuronas adyacentes. Aquí tienen ejemplos de la corteza motora y de la corteza somatosensorial, donde regiones asociadas terminan ubicándose muy próximas en el espacio. Por ejemplo, la lengua, con las encías, los dientes, los labios, la cara, tienden a ubicarse en una región particular del cerebro, mientras que los pulgares, los dedos, la mano, el brazo, el codo, en otra región diferente. Esta idea de que lo similar se agrupa y lo diferente se aleja fue usada por Kohonen y aplicada a redes neuronales artificiales,
dando origen a los mapas autoorganizados. La idea fundamental de un mapa autoorganizado es de ser un mapa sobre el territorio de los datos. Esto quiere decir agrupar a los datos de modo tal que aquellos más similares queden próximos y aquellos diferentes queden alejados. Esto nos permite, por ejemplo, una agrupación por clúster o una medida de distancia sobre los mismos. Los mapas autorizados, entonces, son mapas de características que, buscando emular la organización topológica de la corteza, reducen las dimensiones de los datos con la única regla de que aquellos similares terminen ubicados en una misma región y aquellos diferentes terminen ubicados lejos. Esto nos permite entonces realizar agrupamientos y medidas de similaridad basadas en los datos que estamos comparando. En el ejemplo pueden ver cómo una lista de datos respecto a la economía de los países, por ejemplo PBI, tasa de producción, desempleo, etc., terminan agrupando a los países similares con colores similares y a los países con economías diferentes con colores muy diferentes y ubicados lejos en el espacio. Esto nos permite, por ejemplo, colorear de esta manera el planiferio y encontrar que existen muchas similaridades entre, por ejemplo, las ex colonias inglesas. Bueno, por último, veremos un ejemplo de aplicación de redes neuronales. En este caso se trata de una simulación conexionista de una tarea de interferencia llamada test de Stroop. Como sabrán, en el test de Stroop se le presenta a la persona un texto, que es el nombre de un color. Esta palabra tiene un determinado color de tinta que puede ser congruente en el caso de que tanto el color de la tinta como el texto refieran al mismo color, como incongruente cuando no lo hagan. Se le pide a la persona una de dos tareas posibles, ya sea nombrar el color de la tinta o leer la palabra. Para darle un tratamiento mediante redes neuronales es necesario traducir estos términos en términos matemáticos. Entonces, para representar el color de la tinta vamos a usar positivo en el caso de que el color de la tinta sea verde y negativo en el caso de que el color de la tinta sea rojo. Mismo tratamiento le podemos dar al texto representado. Si la palabra es verde será un valor positivo y si la palabra es rojo será un valor negativo. También debemos introducir en la red la tarea que le estamos pidiendo que realice, ya sea nombrar el color o leer la palabra. En este caso, si nombrar el color de la tinta tendrá un valor positivo y leer la palabra tendrá un valor negativo. Lo que nosotros estamos buscando entonces es en la salida de la red tener un valor positivo en el caso de que la persona deba decir verde, esta persona simulada, o un valor negativo en caso de que deba decir rojo. Bueno, vamos a introducir el primer caso, en este caso un color de tinta verde, un texto que dice rojo, y se le pide a la persona simulada que lea la palabra. Ya que esta red está recién inicializada, todos los valores intermedios, todos los valores que tendríamos que ir entrenando, están al azar. El objetivo de la capa intermedia es el de modelar la relación entre los estímulos y la respuesta. Introduciendo estos valores en una red aleatoria, obtendremos un valor aleatorio de salida. En este caso, es un valor erróneo, no es el valor que estamos buscando. Por lo tanto, el valor de error de la red sería alto. Mediante el mecanismo de retropropagación del error, al existir un error alto, se irían modificando desde la salida hasta las entradas los pesos intervinientes, de modo tal que este valor erróneo de la salida se vaya poco a poco transformando en el valor correcto. Y es de esta manera como, utilizando una gran cantidad de procesadores simples, podemos obtener resultados complejos, que es la tesis fundamental del neoconexionismo.